amigos y amigas, muy buenas noches. Perdón, ya habíamos comenzado el programa. Estamos con Paulo Vilca, ex viceministro de Interculturalidad. En la primera entrevista que Paulo Vilca da luego de su renuncia al viceministerio en el mes de julio. Paulo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, es un gusto poder estar en esta oportunidad, ¿no? Y hablar sobre una serie de temas que creo que son bastante importantes para el país, ¿no? Paulo, tú fuiste viceministro de Interculturalidad en un periodo breve de tiempo, luego de la renuncia de Iván La Negra. Primero estuviste de manera interina, luego fuiste nombrado, y a fines de julio el 20 de julio, ¿no? Hubo toda una situación que ha salido en algunos medios. Hildebrand en sus 13 publicó un informe sobre el tema, en la cual se explicaba tu renuncia, que tenía que ver con la publicación de un informe sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación Camisea de Plus Petro en el lote 88. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se publicó una resolución, luego la resolución desapareció de la página web, y ha corrido mucha información. La viceministra Patricia Balbuena ha señalado que casi que fue una cuestión administrativa tu salida. ¿Qué cosa fue lo que pasó realmente? Bueno, primero que nada, indicar de que mi salida del Ministerio de Cultura obedeció a una serie de discrepancias, ¿no?, que hubieron con otros sectores del Ejecutivo con relación a la aprobación, a la evaluación, mejor dicho, de ley guía del proyecto de ampliación de actividades en el ámbito del lote 88, ¿no? Eso creo que es de conocimiento público, no estoy diciendo ninguna novedad al respecto, ¿no? Hubieron discrepancias en el proceso de evaluación de este guía y tanto yo como otras personas, no solamente renunciado yo, ¿no? Como otras personas, el director general de Derechos de los Pueblos Indígenas, Hernán Coronado, lo mismo, ¿no? Vimos de que no había unas condiciones para poder seguir desarrollando el trabajo técnico que habíamos hecho hasta ese momento, ¿no? Y por tanto decidimos renunciar. Como lo has dicho tú bien, yo renuncié en julio, ¿no? A finales, el 22 de julio exactamente, antes del cambio de ministros, ¿no? Sí, porque se ha dicho que tú renunciaste porque después de la renuncia del ministro Peirano. ¿Esto es cierto? No, mira, a ver, yo he renunciado por ese tema, digamos, de las discrepancias. Presenté mi renuncia ante el ministro Peirano, como me correspondía, ¿no? Y luego se produjeron los cambios que son de público conocimiento, ¿no? Ahora, Pablo, ¿cuál fue la discrepancia central en relación a la evaluación de este proyecto del lote 88? ¿Cuáles son los puntos, para resumir, digamos, para recordarle un poco a la gente? Porque esto se ha mencionado, pero para ubicar un poco el tema. Sí, a ver, de repente es importante un poco explicar el contexto, digamos, de qué estamos hablando, ¿no? En nuestro país existen en diferentes partes del territorio, ¿no?, especialmente en la Amazonía todos, una serie de ámbitos en los que habitan dos tipos de poblaciones que se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad. Los pueblos en situación de aislamiento y los pueblos en situación de contacto inicial, pueblos indígenas, ¿no? Actualmente existen 5 reservas territoriales reconocidas por el Estado peruano, constituidas por el Estado peruano, ¿no?, que son territorios en los que habitan estas poblaciones, ¿no? ¿Y esto cómo se establece? O sea, a ver, ¿cuál es la lógica? Digamos, la primera legislación que regula esto es la Ley de Comunidades Nativas, ¿no?, de la década de los 70, sí, que es la que establece estas reservas, digamos, ¿no?, estos espacios de intangibilidad donde habitan estas poblaciones. El año 2006 en nuestro país se dio una ley particular sobre pueblos en aislamiento y en contacto inicial
que establece una figura jurídica de protección que se llaman las reservas indígenas, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto general, digamos, de la legislación, pero también, como te digo, hay 5 reservas donde habitan estos pueblos que están formalmente reconocidas por el Estado peruano. Y por otro lado, hay otras 5 solicitudes de reservas que están pendientes de ser constituidas, ¿no? Entonces, esas están en la Amazonía, ¿no? Y una de estas reservas, tal vez la que ha tenido mayor presencia mediática, por llamarla de alguna manera, es la Reserva Territorial Cugapacori Nahuananti, ¿no? Que estos son los nombres de estos grupos indígenas. Así es, ¿no? Que digamos, cuando se crea la reserva en los 90, cuando ya empieza, digamos, todo ese trámite de constituir la reserva, se determina que existe estas etnias con estas denominaciones, ¿no? Pero bueno, entonces esta reserva se encuentra en el distrito de Charate, ¿no? Es una parte ella, la otra en Cepagua, que corresponde a Cusco y Ucayali respectivamente, ¿no? Y el año 2000, el Estado peruano entrega la concesión, digamos, de un lote sobre parte de esta reserva, que es el lote 88, al consorcio de Camisea, ¿no? Para el desarrollo de los proyectos que, en base a los recursos naturales que están ubicados en el lote 88, el Estado peruano suscribe una serie de compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la entidad que se encarga que da el financiamiento, digamos, ¿no? Y el cuarto compromiso de ese acuerdo entre el Estado peruano y el BID establece que el Estado va a crear, digamos, dar una protección especial a los pueblos en aislamiento y en contacto inicial que están en el ámbito del lote. Es así que el año 2003 el Estado peruano cumple con esto y emite un decreto supremo, el 028-2003 AG, que es el que constituye la Reserva Territorial Cugapacori Nahuananti. Y cuando se crea la reserva, ¿cuál era el procedimiento para identificar y saber qué grupos existían en la zona? Porque mucha gente dice, ¿no? Pero bueno, nadie se les ha acercado y les ha preguntado quiénes son, porque es población que no quiere estar en contacto. ¿Cómo es que se establece? A ver, la existencia de esta población ha sido materia de diferentes estudios, ¿no? Hechos por antropólogos, por instituciones, ¿no? Y reconocida por el propio Estado peruano. Hay un detalle que es importante recordar. En los años 80, cuando la Shell se encontraba, digamos, en ese territorio... En exploración, ¿no? En exploración, se produce una tragedia, ¿no? Y es que por el contacto que tienen con la población que estaba ahí en situación de aislamiento en ese entonces, varias decenas de indígenas fallecen, ¿no? Porque ese es otro tema importante. ¿Por qué se crean estas reservas? ¿Por qué estos pueblos crean ¿Qué es lo que los hace vulnerables? Exacto, digamos, ¿no? Digamos, esta situación de aislamiento, de no contacto, ¿no? con la sociedad nacional, con las otras personas, hace de que estas personas sean vulnerables en la salud y en el derecho a la vida. Cualquier, digamos, enfermedad frente a la cual no tienen ellos el sistema inmunológico adecuadamente preparado, va a afectar su salud y su vida. Eso ocurre en los 80. Entonces hay una serie, digamos, de instrumentos, documentos que dan cuenta de la existencia de esta población, y el Estado peruano crea la reserva. Por eso esto lo reconoce el consorcio Camisea, el Banco Interamericano de Desarrollo, que suscribe este compromiso con el Estado peruano. Así que es digamos, indubitable la existencia. O sea, no hay duda de que existe la población en el lugar. Por eso se crea la reserva, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte de la reserva está ubicado el lote 88, ¿no? La protección de esta población ha correspondido a las diferentes entidades que se han encargado de ver el tema indígena en nuestro país. Cuando se crea, digamos, el 028, que es el que crea la reserva, existía todavía la CONAPA. ¿No? La CONAPA se convierte luego en INDEPA, el INDEPA pasa por las funciones terminan en el viceministerio. Claro, en el Ministerio de Cultura y en particular en el viceministerio, ¿no? Por eso es que el viceministerio tiene que ver, digamos, con este tema, ¿no? Ahora, la protección, digamos, que corresponde a este sector, implica varias tareas, una de las cuales es que debe emitir una opinión frente a la ejecución, digamos, de proyectos que puedan haber en ese ámbito, ¿no? A ver,
El año... Pluspetrol desarrolla actividades ahí desde el año 2000, desde más de una 2000, década. más de una década, ¿no es cierto? Pero no en todo el lote, sino Ok. en algunas locaciones particulares. De hecho, actualmente son 5 las locaciones en las que el proyecto desarrolla operaciones, ¿no? Que están ubicadas sobre todo en la parte sur del lote y en la parte central, ¿no? Entonces, ¿Y eso que no incluye el terreno, los territorios de la reserva? No. ¿O sí incluye? esas locaciones están dentro de la reserva, Ok. ¿no? O sea, el lote está superpuesto aparte Ya. de la reserva, y dentro de lo que es el lote hay 5 locaciones donde desarrollan operaciones, ¿no? El año 2011 ellos presentan un estudio de impacto ambiental para la construcción de un pozo, el pozo de San Martín Este, ¿no? Eso se presenta al Ministerio de Energía y Minas, que es el ente encargado. Solicita una opinión al Ministerio, bueno, entonces al INDEPA. Bueno, eso pasa al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura emite un informe con una serie de observaciones y recomendaciones, ¿no? Y estamos hablando de un pozo en particular en ese momento, Ok. ¿no? Bueno, finalmente el Ministerio de Energía y Minas autoriza la construcción de esa locación, que está en el ámbito de donde ya operaba Pluspetrol, ¿no? Ok. En abril del año 2012 se hace una modificación al régimen legal de las opiniones del Ministerio de Cultura, ¿no? Hasta entonces, las opiniones no tenían una fuerza vinculante, ¿no? Entonces, O sea, era referencial. claro, no era referencial, porque es el sector el que protege, pero no eran, digamos, de obligatoria observancia para el otro sector. O sea, ¿cierto? no le generaba una obligación al Así Ministerio de es, Energía y Minas. así es, ¿no? Ok. Entonces, en abril de 2012, justamente para garantizar la protección de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, es de que se eleva ese rango y se indica de que la opinión del viceministerio es vinculante, ¿no? Frente al Ministerio de Energía y Minas. Paulo, tenemos que ir a un brevísimo corte y volvemos, amigos, en esta entrevista con Paulo Vilca, quien nos está explicando no solo las razones por las que él dejó el viceministerio en el mes de julio, sino cuál es la problemática de las reservas territoriales para indígenas en aislamiento. Volvemos.